Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar del caso fortuito, de la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. Ahora sí, empecemos con este tema. El primer error que quiero hacer notar en el estudio de estas instituciones jurídicas es que se ignora el derecho positivo. Normalmente la doctrina o todas las personas que abordan este tema en primer lugar van a textos académicos y no al derecho positivo. Entonces eso es algo que tenemos que considerar. Más adelante les voy a ir haciendo algunas menciones al respecto, pero siempre tenemos que partir del derecho positivo para a partir de ahí elaborar alguna teoría que explique alguna institución jurídica y no acudir en primer lugar a la doctrina, como mucha gente lo hace y también incluso muchos jueces también lo hacen. Recordemos que en México la doctrina no es fuente de derecho. Ahora bien, vamos a analizar tres instituciones jurídicas: la fuerza mayor, el caso fortuito y la teoría de la imprevisión. Iniciaremos nuestro estudio primero analizando dos: el caso fortuito y la fuerza mayor. Para ello vamos a centrar nuestro estudio en las disposiciones del Código Civil de la Ciudad de México. Este código ha sido replicado en sus disposiciones por otras entidades federativas, así que muchas veces van a encontrar disposiciones similares y en ocasiones idénticas en sus códigos civiles y procesales. Empecemos. En el Código Civil, aquí vemos de entrada que el legislador ya está distinguiendo entre caso fortuito y fuerza mayor. Esto lo podemos ver en los artículos 1045, en el 1929, en el 2431. Entonces, si ven, aquí ya hay un uso diferenciado de estos conceptos, no se están equiparando. Y también aquí es importante que veamos, en otro video que hablé de la obligación de pagar renta en una situación de pandemia, vean aquí, en el Código Civil del Distrito Federal ya prevé un caso de fuerza mayor en el artículo 2431, que dice: si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si este dura más de 2 meses podrá pedir la rescisión del contrato. Entonces, si recuerdan, en ese video dimos algunos lineamientos generales y vimos que habría que ver en el caso concreto cuál es la redacción del contrato, qué uso fue el que se estableció en el mismo, también si la afectación o el impedimento del uso era en virtud de ser una actividad esencial o no esencial, y además si el impedimento era absoluto o era parcial. Entonces aquí vemos ya cómo el legislador está dando un lineamiento en ese sentido, de que en los casos en que exista un impedimento total no se causa la renta. Ahora, continuando con nuestro análisis, vemos que también el legislador hay ocasiones en las que únicamente habla de fuerza mayor y no así de caso fortuito. Aquí tenemos 3 ejemplos. Entonces vamos viendo cómo el legislador sí está distinguiendo estas instituciones jurídicas. En estos otros artículos vemos cómo el legislador únicamente habla de caso fortuito y no lo equipara al concepto de fuerza mayor. Podemos verlo aquí en el artículo 1900, que dice: el gestor responde aún del caso fortuito si ha hecho operaciones arriesgadas. Podemos ver también el siguiente artículo: si la elección compete al deudor y alguna de las cosas se pierde por culpa suya o caso fortuito, el acreedor está obligado a recibir la que quede. 1968, si las dos cosas se han perdido por caso fortuito, el deudor queda libre de la obligación. Y el artículo 2111, nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa, contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se lo impone. Entonces ya podemos ir formulando algunas primeras conclusiones. Una de ellas es que el legislador no equipara estos conceptos del caso fortuito y la fuerza mayor. El legislador está distinguiendo estas instituciones jurídicas. Ahora vamos a seguir
y vamos a formularnos esta pregunta: ¿qué tienen en común estas instituciones jurídicas del caso fortuito y de la fuerza mayor? Volvamos al derecho positivo. Y aquí vemos en el artículo 2423 que se establece que corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el arrendatario cuando se trata de mejoras útiles o urgentes por causa de fuerza mayor. En otro artículo vemos: el contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de emprenderse el viaje o durante su curso si sobreviene algún suceso de fuerza mayor. En el artículo 2017, en los casos en que la obligación de dar cierta cosa importe la traslación de la propiedad de esa cosa y se pierde o deteriora en poder del deudor, se observarán las siguientes reglas. Fracción quinta: si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida a menos que otra cosa se haya convenido. Artículo 1045. El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor no extingue el usufructo ni da derecho a exigir indemnización del propietario. Vemos aquí algunas disposiciones más. Por ejemplo, nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa contribuido a él. Vemos aquí también otras disposiciones. Entonces, como podemos ver, el aspecto común es que estas instituciones jurídicas del caso fortuito y de la fuerza mayor aluden a hechos que están contemplados por la norma jurídica para regular la responsabilidad. ¿Y a qué nos referimos con la responsabilidad? En términos jurídicos, vamos a entender por responsabilidad la capacidad o el ser destinatario de sanciones. En algunas ocasiones, el caso fortuito va a permitir que una persona se exima de una obligación, y en otras ocasiones la ley, el legislador está estableciendo que aún en esos casos excepcionales de caso fortuito y fuerza mayor, aún así se es responsable, aún así hay el deber de actuar en un determinado sentido. Ahora vamos ya a una cuestión más particular: ¿en qué consiste la fuerza mayor y el caso fortuito? Ya vimos en un primer lugar que son instituciones jurídicas distintas, no son equiparadas por el legislador. También ya vimos el factor común, que es que estas instituciones o estos hechos son contemplados por la norma jurídica para regular temas de responsabilidad en sentido jurídico. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia específica de estas instituciones. La fuerza mayor, y aquí tenemos que irnos al diccionario. Vamos a ver qué se entiende por fuerza. Y aquí me gustaría llamar tu atención en la quinta definición: acto de obligar a alguien a que asienta algo o a que lo haga. Ahora, ¿qué vamos a entender por mayor? Cuando se excede a algo en cantidad o en calidad. Entonces, del significado de estas dos palabras podemos afirmar que la fuerza mayor es un hecho consistente en la aplicación de un poder físico o moral que excede la voluntad de una persona, anulando su capacidad de actuar. Y esto es el elemento de inevitabilidad del cual habla la doctrina. Entonces, cuando estamos frente a la fuerza mayor, el elemento volitivo queda totalmente anulado. Ahora, con el caso fortuito pasa algo distinto. Aquí, si nos vamos al diccionario nuevamente, fortuito significa que sucede inopinada y casualmente. Entonces, en un primer lugar vamos a tener este elemento de inopinado, que quiere decir que sucede sin haber pensado en ello o sin esperarlo. Aquí recordemos que hay contratos que sí contemplan eventos futuros aleatorios. ¿Quieres ver gratis el video completo? Visita la página cursodeamparo.com/videos. Voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Muchas gracias.